Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Les saluda Ángel Escaño nuevamente y para mí es un gusto estar en estos momentos en el estudio de las transmisiones en vivo de Facebook de La Opinión y saludar al diputado federal Carlos Valenzuela, quien se dio una entrevista exclusiva para este medio de comunicación. Y bueno, vamos a hablar diversos temas que están en la agenda nacional y por supuesto que son de interés para todos. Diputado, buenas tardes, ¿cómo está? Mi estimado Ángel, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a Editorial Jeep, al diario La Opinión, por permitirnos participar en este medio tan importante, el más importante en la zona norte del estado de Veracruz. Y pues vamos a estar platicando muchos temas. Muchísimas gracias por este espacio y pues realmente muy contentos de estar aquí en el diario La Opinión. Muchas gracias y los invitamos antes a que compartan la transmisión para que lleguen las personas. Diputado, bueno, vamos a entrar de lleno, ¿no? a varios temas que son de interés general y sobre todo ahorita pues pueden hasta preocupar de alguna forma. Actualmente la península de Yucatán está viviendo el embate meteorológico del huracán Grace, que entró como categoría 1 durante la madrugada y parte de este jueves y mañana de este mismo día. Viene con dirección acá a Veracruz, supuestamente va a impactar entre Nautla y Tuxpan. Se esperan pues muchas lluvias. Pero aquí el tema algún tema importante es la desaparición del Fonden. Ha habido otros desastres naturales en el país, sin embargo, tardan incluso ahora más en llegar los recursos de acuerdo a testimonios de los mismos pobladores y autoridades municipales y estatales de donde se han visto afectados. En ese sentido, ¿qué opina usted al respecto? Estamos, en primer lugar, muy preocupados por el bienestar de las familias de la zona norte de Veracruz, que es donde parece que va a impactar este fenómeno meteorológico, pero más preocupados estamos por la falta de sensibilidad del gobierno de Morena y de los diputados federales de Morena, muchos de acá de la región de Poza Rica, Papantla y de la zona norte de Veracruz, porque sabiendo, mi estimado Ángel, que Veracruz es una zona con altos índices de huracanes, de tormentas tropicales, de inundaciones, de sequías, de fenómenos naturales, pues no es posible que los diputados federales de Morena pareciera que se les olvidó que en Veracruz tenemos estos fenómenos naturales de manera constante y desaparecieron un recurso, el recurso del Fondem, que se utilizaba para ayudar a los damnificados de estas inundaciones, de estos fenómenos, pero también se utilizaba para prevenir para prevenir de manera con limpieza, con desasolve de ríos, pero sobre todo para después de que pasara el fenómeno natural, para que después de que pasara el huracán, la inundación, los ayuntamientos y los gobiernos estatales tuvieran un recurso para la limpieza y para la reconstrucción de los municipios y de las ciudades, que ahora los gobiernos municipales no van a contar con este recurso. Es preocupante porque ¿qué va a hacer el ayuntamiento de Poza Rica, gobernado por Morena, el ayuntamiento de Papantla, gobernado por el PRD, o el ayuntamiento de Álamo, gobernado por Acción Nacional, una vez que pase este desastre natural y que no se tengan los recursos necesarios para poder hacer la limpieza? Entonces es muy preocupante, pero sobre todo lo que esperaríamos nosotros, en primer lugar, es pedirle a Dios que el huracán pierda la potencia y que se desvíe, que no toque costas veracruzanas, porque lo que menos queremos es que a la gente le vaya mal. Queremos que se cuiden, que se protejan, esperamos desde luego que no tenga un impacto negativo, pero lamentablemente si toca costas veracruzanas, lo que nos preocupa es qué va a pasar después con la gente, sobre todo con la gente más pobre, la que vive en las riberas de los ríos, la que vive en zonas complicadas, zonas de barrancas, zonas de deslave. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Quién va a ver por ellos? ¿De dónde va a salir el recurso para apoyarlos? Y es lo que nos preocupa muchísimo, Ángel, y estamos ocupados ahora en que en la siguiente legislatura, que inicia en unos cuantos días, podamos ahora sí, que ya Morena no tiene una mayoría abrumadora como la tiene en este momento, podamos ahora sí inyectarle recursos al Fondem, porque estos fenómenos naturales van a seguir pasando, pero lo que no puede seguir pasando es la incompetencia de los legisladores de Morena para quitarle recursos importantes a un programa vital como es el Fondem. Este recurso millonario que tenía el Fondem, esta bolsa que se utilizaba para apoyar precisamente a las personas, como usted bien mencionó, que viven en desastres, ¿a dónde está? ¿A dónde se fue este recurso? Este recurso, como muchísimos otros recursos, como los recursos de las estancias infantiles, como los recursos de los albergues de las mujeres violentadas,
estos recursos fueron desaparecidos de un plumazo por instrucción del presidente López Obrador, por una política de austeridad que se convirtió en austericidio. Quisieron ahorrar tanto en ciertas cosas que terminó saliéndoles, como dicen por ahí coloquialmente, más caro el caldo que las albóndigas. En este caso de los ahorros, y para contestar tu pregunta de manera más clara, en el sentido de a dónde se fueron estos recursos, ¿qué es lo que hizo el presidente López Obrador? Le pidió a todos sus secretarios que hicieran ahorros significativos, y todas las secretarías hicieron supuestos ahorros con la bandera de la austeridad, pero lo que pasó es que dejaron de programar cosas vitales. Por ejemplo, en este caso del Fondem, el recurso del Fondem se ahorró para regresarlo a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda lo redireccionó a la Secretaría de Bienestar. Si la gente de Poza Rica y de la zona norte quiere saber a dónde se fue el recurso del Fondem, volteen a ver a las becas de los jóvenes que no estudian y que no trabajan, porque ahí se fue el Fondem. El Fondem se fue al programa Sembrando Vida. Ahí se fue el Fondem porque todas las secretarías tuvieron disminuciones presupuestales, a excepción de la Secretaría de Bienestar, que es donde se va todo el ahorro de este tipo de programas que se quitaron. Se quitó el Fondem, se quitó el Fortasec, que eso también va a afectar a Poza Rica y a la región, porque era de donde se pagaban los fondos para las policías municipales, para el armamento, para los cursos, y todo esto se va a los programas sociales del presidente López Obrador. Pues sí, desaparecieron muchos subsidios, muchos apoyos. Hay bastantes problemas con el tema de la vacunación, el tema del cáncer. Los niños no tienen medicamentos, los adultos, son temas muy difíciles. Sin embargo, en Palacio Nacional, allá en la agenda se maneja ahorita el tema de la revocación del mandato. Como que en este caso, ¿cuál es su punto de vista? Habiendo tantos otros problemas a nivel nacional, que no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, el sentir, nosotros hablamos en el día a día. ¿Cuál es su punto de vista? En primer lugar, una completa falta de sensibilidad de Morena, de sus diputados federales, de su gobierno, y insensibilidad porque la gente ahorita está preocupada, en primer lugar, por la crisis sanitaria del COVID. Estamos en la tercera ola, estamos en el pico más alto, y lamentablemente la gente ya dejó de hablar del COVID, porque llevamos 500 días o más de 500 días hablando del COVID, y a la gente, a algunos, ya se les olvidó la letalidad que tiene, y lo estamos pagando con vidas de nuestros seres queridos que lamentablemente hemos perdido, y las personas que nos escuchan en este momento saben que ya perdimos un vecino, un hermano, un familiar, un conocido, un ser querido, y se ha perdido precisamente por un mal manejo de la pandemia, porque desde el principio se manejó mal la pandemia. Pero en lugar de que el gobierno voltee a ver esta crisis sanitaria, en lugar de que el gobierno voltee a ver a los padres de los niños con cáncer que desde hace años, desde que entró el gobierno de Morena, están solicitando las quimioterapias, en lugar de que el gobierno voltee a ver a los cientos de desempleados que ha dejado la pandemia y que ha dejado el mal gobierno de López Obrador, lo que voltea a ver el gobierno de Morena es que ya dentro de unos días pierden su mayoría calificada en el Congreso y que les urge hacer una modificación a la ley de revocación del mandato. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener miedo de que en la revocación de mandato, que sería en el mes de marzo del siguiente año, el presidente López Obrador no gane. Si no fuera por miedo, entonces permitirían que la siguiente legislatura, que inicia el 1 de septiembre, analice y discuta con un parlamento abierto el tema de la revocación del mandato, que incluyamos al INE, que incluyamos a los expertos para que participen, para que den sus opiniones, pero lo quieren hacer express. De hecho, en este momento está sesionando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde quieren programar para la siguiente semana el que metamos el tema de la revocación de mandato, en el que le quitemos poder al INE, el que de algún modo se pongan candados para que el presidente López Obrador no pierda este derecho de poder seguir estando al frente de la presidencia de la República. Esperemos, en primer lugar, que la gente de Morena se dé cuenta que hay temas más importantes de los que debemos de hablar en este momento, como el regreso a clases de los niños. Hay que preguntarle a los padres de familia si están de acuerdo. Hay que implementar las medidas de protección para los menores de edad, para los niños que irían a la escuela en caso de que esto sea definitivo.
Pero pues en lugar de estarle preguntando a la gente por cosas esenciales o cosas que le interesan en este momento, pues parece que están más preocupados porque el presidente López Obrador no pierda la presidencia de la República en una revocación de mandato que el mismo partido de Morena fue el que impulsó. Entonces, pues esperamos, en primer lugar, que este periodo extraordinario no se concrete, para que sea una discusión completa, una discusión como debe de ser, incluyendo a la ciudadanía y a los expertos. Y en segundo lugar, esperamos que una vez que ingresemos ya de nuevo los diputados que estaremos integrando la 55 legislatura a partir del 1 de septiembre, pues Morena se dedique ya a escuchar más y a imponer menos. Precisamente el 1 de septiembre ya en días inicia la nueva legislatura. Tuviste la oportunidad por votación de ser de reelegirte, continuar en este cargo. Entonces será el tema de la agenda principal de la oposición, la revocación del mandato, y también hay otra información que puede atentar contra la democracia y sería un duro golpe, de acuerdo a los analistas y especialistas que tocan el tema del INE, de la desaparición del INE. ¿Qué puedes opinar al respecto? Pues bueno, en el caso del INE, nosotros ya desde Acción Nacional hemos dejado claro que defenderemos con todo a un Instituto Nacional Electoral que le costó a Acción Nacional, que le costó al PRI, que le costó al PRD, le costó a Morena construirlo, pero sobre todo le costó a los ciudadanos mexicanos, que desde hace muchísimos años hemos luchado por un sistema electoral que sea ciudadano, que si bien puede ser perfectible como todo, pero pues es un organismo que nos costó a todos los mexicanos, es un organismo que nos permitió como país tener en menos de 20 años a 3 partidos distintos al frente de la presidencia, nos permitió la alternancia en el poder cuando sale el PRI para que entre el PAN en el año 2000, nos permitió que el PRI volviera a regresar al poder en el 2012 y permitió ese mismo instituto ciudadano que un tercer partido de corriente izquierdista se hiciera del poder en el 2018. Es un instituto que ha tenido y se ha ganado la veracidad y se ha ganado el respeto de la gente. ¿Qué es lo que pasa con el presidente López Obrador? Que el presidente López Obrador no le gustan los organismos autónomos, no le gusta la crítica. Y en el caso del INE, que es un organismo autónomo muy fortalecido por la misma ciudadanía, tal pareciera que el presidente lo quisiera desaparecer, o no tal pareciera, el presidente lo quiere desaparecer, quiere regresar a un esquema como en tiempos de Bartlett, donde Bartlett a través de la Secretaría de Gobernación llevaba el desarrollo de las elecciones, y es algo que no solo el PAN no se lo va a permitir, es algo que la ciudadanía no se lo va a permitir. Por eso la ciudadanía votó en contra de Morena, no votó por el PAN, no votó por el PRI, algunos votaron por el PAN, por el PRI o por el PRD, pero fueron la minoría. La gran mayoría de la gente que votó por la opción de la Alianza Va por México, votó porque no está de acuerdo con el presidente López Obrador, porque no está de acuerdo con la desaparición del INE, porque no está de acuerdo con el desabasto de medicamentos. Y nosotros debemos de tomar ese mandato ciudadano. No votaron por nosotros, votaron en contra del presidente. Y tenemos que llevar esa bandera de defensa de las causas ciudadanas como el INE para que podamos hacer realidad lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? Organismos autónomos, elecciones ciudadanas, elecciones limpias, pero lo más importante, un gobierno con contrapesos y con equilibrio. Y es por eso que en la última elección la gente dijo, dejemos de darle tantos diputados a Morena para que tenga un contrapeso a través de los diputados de oposición, y es donde estaremos ahí para hacer el contrapeso que la ciudadanía nos lo pidió, para defender al INE, para defender al INEGI, para defender los organismos autónomos, pero sobre todo para escucharlos a ustedes y para defender lo que quiere el pueblo de México. Bueno, otro tema también que por ahí nos atañe aquí a la zona norte, a quienes viven en Poza Rica, a quienes somos de otros municipios, Papantla, Tuxpan, municipios cercanos, fue la mudanza o desaparición de la subdirección de Pemex Exploración y Producción, PEP. A partir de este mes de agosto ya inició operaciones en el puerto de Veracruz, en el Malecón. Todo el mundo conocemos el Malecón, alguna vez hemos estado por allá, pero bueno, se fueron más de 300 trabajadores. La mayoría de ellos, 80-90%, tenían salarios muy altos que de alguna forma le daban equilibrio o actividad económica a Poza Rica. El circulante era muy alto, el circulante de dinero, pero desaparece Pemex. No hubo voces que se opusieran. En este caso, ¿trae alguna propuesta usted o qué opina primero en relación a este tema? Bueno, en primer lugar,
es otro golpe bajo a los ciudadanos, no solo de Poza Rica, sino de la zona norte del estado. Es donde nos preguntamos, ¿por qué la gente en Poza Rica sigue votando por Morena? Si lo que ha tenido de Morena es falta de empleos, falta de inversión, es convertir a Pemex en una empresa con bonos llamados bonos basura a nivel internacional, en las calificadoras internacionales. Invertir en Pemex prácticamente es como tirar el dinero a la basura, no tiene retorno, no tiene liquidez. Es una empresa que lamentablemente ha tenido muchas pérdidas económicas, es una empresa que internacionalmente no es atractiva para invertirla, precisamente por las acciones que se han tenido en este gobierno. Pero lo que más nos preocupa es que cerca de 300 trabajadores, con sueldos que oscilaban entre los 50 y los 100 mil pesos, trabajadores que le inyectaban recurso y vida económica a la región de Poza Rica, que durante muchos años habían tenido funciones activas en esta región, y nos sorprende que en lugar de fortalecer una región tan afectada por la crisis petrolera como es la región de Poza Rica, pues en lugar de fortalecerlos, pues ahora pareciera que no solo los aprietan, sino que los ahorcan, y que con esta mudanza que hacen de Poza Rica, pues pareciera que quieren desaparecer a la sección 30 que está aquí en Poza Rica, y tal pareciera que no les importa el impacto que van a generar con las familias, con las más de 300 familias que van a tener que mudar a una ciudad más cara en la vida, como es el puerto de Veracruz. Pero lo más importante, esas raíces que habían dejado esos trabajadores, esas familias que están dejando los trabajadores, ¿por qué en ningún momento les preguntaron su opinión? ¿Por qué en ningún momento levantaron la voz los legisladores de Morena? Aquí hay muchos legisladores de Morena, tanto federales como locales, y no escuchamos en ningún momento la voz de ellos quejándose, pidiéndole al presidente López Obrador, que es de su propio partido, que hicieran un esfuerzo por dejar esas plazas en Tuxpan. Pero no es algo nuevo, mi estimado Ángel. Recordemos cómo el presidente López Obrador, común a sus mentiras, dijo al inicio de la administración que iba a descentralizar todas las secretarías del gobierno, que aquí a Veracruz, y de hecho decía que a Poza Rica iba a venir la Conagua. Ya llevamos la mitad del gobierno, ya llevamos la mitad del gobierno de López Obrador, la mitad del gobierno de Morena. Esas oficinas siguen sin llegar a la provincia, siguen sin llegar a Veracruz, pero lo que le hicieron a la gente de Poza Rica es que el poco ingreso que había todavía en esta crisis económica que estamos viviendo, el poco ingreso que nos podían generar y nos podían derramar esos empleos, se los llevaron al puerto de Veracruz. Eso, Morena, no se vale. ¿Qué es lo que nos van a dar a Poza Rica? ¿Qué le van a regresar y cómo lo van a compensar? Le pedimos a la ciudadanía que cuestione también a sus legisladores. Busquen a sus diputados federales, si son de Morena, si son del PAN, si son del PRI, búsquenlos. Exíjanles que levanten la voz, porque solo así, con la exigencia de ustedes como sociedad, es como vamos a poder lograr los cambios y vamos a hacernos escuchar. Para que ahorita nos quitaron 300 empleos, esperamos que no sean más. Por eso hay que levantar la voz, hay que cuestionar a nuestros legisladores, cuestionemos al gobierno, porque solo una sociedad participativa hace que el gobierno haga bien las cosas. Bueno, diputado, pues no sé, ¿algo más que quiera agregar a este espacio que tenemos? Pues agradecer muchísimo a la familia GIF por todo este espacio, al periódico La Opinión, el periódico de más prestigio, de más renombre en el norte del estado de Veracruz y uno de los más prestigiosos en la región y en el estado de Veracruz. Agradecer por el espacio y saludar de nuevo a todo el auditorio de Poza Rica, de la región. Recordarles que en Acción Nacional estamos listos para este 1 de septiembre a hacer las cosas distintas, pero te necesitamos, porque para hacer una oposición fuerte solo lo podemos hacer contigo de nuestro lado. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, diputado Carlos. Bueno, pues ahí está esta entrevista con datos muy interesantes que, como lo mencionamos al principio, que se dominan en la agenda nacional. Y bueno, le agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos brindó, también de que haya venido a nuestro estudio. Yo me despido de usted y recuerde que más tarde seguramente habrá más noticias y las podrá ver a través de las plataformas de La Opinión. Les recuerdo mi nombre, Ángel Escaño. Que tenga una excelente tarde.